Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Em, los saludo, tengo el placer de hoy día poder comentarles una nueva técnica. La técnica que vamos a ver es la técnica de exposición con prevención de respuesta. Es una técnica ampliamente usada en los trastornos obsesivos compulsivos. Ha demostrado una alta tasa de eficacia en estudios comprobados, con muestras puras de pacientes con TOC, y es de un alto nivel de efectividad en el campo clínico. Es una técnica en algún sentido sencilla, está dentro del paquete de disminución de la ansiedad. Em, Les voy a pasar a presentar la técnica. Quiero que siempre hagan mucho foco en que esta técnica lo que busca de alguna manera es producir, como bien dice, exponer al sujeto sin que realice los rituales que típicamente tiende a realizar por el trastorno obsesivo compulsivo. En el TOC hay una combinación de dos variables, por así ponerlo. Una es un pensamiento en general que se llama obsesión, que tiende a a generar bastante ansiedad en el individuo que la padece. Y por el otro lado, aparece como una estrategia de control de esta obsesión la compulsión, que lo que busca, de alguna manera u otra, es a través de un refuerzo negativo, que es quitar aquello que me está molestando. Entonces, en el TOC hay una idea rumiante, molesta, que de hecho en algún momento ya lo vamos a ver, pero se combina de muy buena manera con otra técnica que se llama detención del pensamiento, que es la que ataca eh, más directamente el componente obsesivo, el componente cognitivo del trastorno obsesivo compulsivo. En cambio, la exposición con prevención de respuesta lo que busca es que el sujeto se exponga a las situaciones que le producen grandes niveles de ansiedad sin poder realizar el ritual para poder tranquilizarse. Entonces, básicamente en esto podemos ver que esa sería la lógica en la cual se ancla la técnica que les voy a pasar a describir. Eh, Bien, acá podemos ver, vamos a empezar desde el principio, como les contaba, la técnica exposición con prevención de respuesta, ya la podemos resumir en una sigla, EPR, ¿bien? Y como bien dice, lo que busca es exponer al individuo a situaciones que aumentan grandemente o en gran cantidad su nivel de ansiedad, la disparan, previniendo que él puede ejecutar el tipo de respuesta que realizaría para poder tranquilizarse, que produciría de alguna manera una cuestión de disminución de la ansiedad en esta persona. Eh, Esta técnica consiste, como ya les decía, en exponer al sujeto a aquellos estímulos que provocan las compulsiones o rituales, pero sin permitirle su ejecución, al objeto de que se produzca una habituación a los niveles de ansiedad hasta su desaparición. Entonces, ¿qué estamos produciendo en esto? Cuando el individuo se expone a esta situación que dentro de su esfera cognitiva es un significado que anticipa un potencial daño, el sujeto realiza determinados tipos de actos, que vamos a decir que son repetitivos, por lo tanto podemos decir que son compulsivos, o rituales, como por ejemplo el lavado de manos, el control de
las pérdidas del gas, el control de la puerta de salida de la casa, el control de la alarma del auto. Todas estas cuestiones generan un alto nivel de ansiedad producto de que hay una presencia muy fuerte de un componente en general en el trastorno obsesivo compulsivo que está asociado a la duda. La duda como sería el organizador cognitivo de este tipo de trastornos, que hace que continuamente la persona dude acerca de si controló bien o no ese tipo de potencial peligro que estima que puede ocurrir si dejara la llave del gas abierta, si le quedara la puerta del auto sin cerrar, o si quedara la casa sin la cerradura puesta. El objetivo primordial que vamos a proponernos es extinguir, ¿sí?, la extinción de los componentes motores de la respuesta de ansiedad. Entonces, ¿qué ocurre? El sujeto realiza el ritual para que éste calme su ansiedad. Entonces, básicamente actúa como un reforzador. Se ha aplicado principalmente en el TOC, como les contaba, donde los rituales que ejecuta el cliente van dirigidos a reducir esa ansiedad. En ocasiones se ha utilizado dentro de un paquete terapéutico dirigido al tratamiento también de distintos tipos de problemas, como por ejemplo las agorafobias, que son las fobias a estar en espacios abiertos o en el exterior. Las investigaciones sobre los ingredientes activos del tratamiento que hallaron que las técnicas de PR eran las responsables de la mayor proporción del cambio terapéutico, dicen que existe evidencia que indica que las tasas de mejoría son mayores cuando la EPR es supervisada por un terapeuta o por un acompañante terapéutico, en comparación con las que solo son conducidas por el paciente. O sea que tenemos mayores tasas de posibilidades de cambio con respecto a los rituales si utilizamos la EPR. Por otro lado, si esta EPR es supervisada por el terapeuta o por un coterapeuta en campo, hay muchas probabilidades que esto aumente la eficacia, ¿sí?, para ser más exacto, la efectividad del tratamiento clínico que estamos realizando. También existen pruebas de que la combinación de elementos de exposición en vivo y en imaginación promueve un mayor descenso de los niveles de ansiedad que si solo se utiliza la exposición en vivo. Por el mismo motivo, el bloqueo total de los rituales es preferible al parcial. Entonces, combinando, en algún sentido, tanto una cuestión encubierta, o sea, es decir, en imaginación, como una cuestión abierta, una exposición en vivo, combinando estos dos elementos se puede promover un mayor descenso de los niveles de ansiedad y lo que siempre vamos a buscar es que haya un bloqueo total de los rituales más que un bloqueo parcial. O sea que el sujeto logre bloquear todas las cosas que él realiza para tratar de controlar las obsesiones que aparecen dentro de su cabeza. En relación con el tratamiento basado solamente en EPR, sin adición de estrategias cognitivas, los perfiles de síntomas que se han asociado con probabilidades más elevadas de mejoría de tipo manifiesto, vamos a decir que son los de lavado y los de verificación. ¿Qué son los de lavado y verificación? Para aquellos que tienen que recordar en psicopato, son aquellas cosas que tienen que ver con la suciedad, con los gérmenes, con la contaminación. Claramente en este momento, muy probablemente, la gente, los trastornos obsesivos compulsivos con el COVID estén a flor, los mecanismos muy, muy activos, por así ponerlo, a flor de piel. Y los otros que tienen muy buena respuesta son los de verificación. Esto que les contaba, cerré la llave del gas, controlé la puerta, las ventanas están todas cerradas, puse la alarma. Los rituales mentales, ¿sí? Hay una diferencia grande, por eso vamos a utilizar, y esto es muy importante, la combinación después con la
las técnicas que tengan que ver con la detención del pensamiento, están asociadas a un alto índice de abandono en el tratamiento de la EPR. Tienen mayores tasas de recaídas y tienen peores resultados. Por lo tanto, si yo tengo un paciente que posee rituales de carácter mental, como sumar o como hacer algún tipo de predicción con respecto a lo que puede llegar a ocurrir, pero no actúa con eso para poder calmarse, es bastante difícil que reaccione bien con el tratamiento de la EPR. De hecho, hay algunos autores que definitivamente lo consideran como infructuoso, como algo que no va a servir para nada. La presencia de compulsiones de acopio se asocia a un peor pronóstico, o sea que si yo tengo pacientes que acopian para tratar de calmarse, lo más probable es que tenga muy bajas probabilidades de que eh, actúe bien la EPR. La sintomatología depresiva ha sido señalada por muchos autores como un predictor de baja respuesta al tratamiento de la EPR. ¿Y esto qué significa? Primero que hay muchas comorbilidades, eso significa que ocurren simultáneamente dos tipos de patologías. En general, ¿qué ocurre? Si uno conoce medianamente cómo empiezan los trastornos obsesivos compulsivos, van a ver que comienzan algunos en la temprana infancia, muchos tienen los primeros síntomas bien claramente en la adolescencia y llegan muchas veces, tras luego de casi un promedio de 10 años, a recibir un tratamiento psicológico. Entonces, ¿qué ocurre? A lo largo de la vida han ido combatiendo contra este tipo de sintomatología y este tipo de sintomatología ha llevado a que vayan perdiendo la esperanza de poder manejar este problema. Por lo tanto, lo conveniente es una estrategia en donde primero se aborde la depresión, muy posiblemente tanto psicoterapéuticamente como psicofarmacológicamente, y luego cuando la persona ya esté mejor de ánimo, esté más sólido esa cuestión, se empiece a trabajar sobre el trastorno obsesivo compulsivo, en este caso sobre la parte compulsiva. Es interesante saber que 1 y 2 tercios de los pacientes con TOC presentan sintomatología depresiva, o sea que ya tenemos que ir pensando que de una muestra, dependiendo de cuál sea y dónde la hemos hecho, entre el 30%, ¿bien? Y el 60% de los pacientes que padecen TOC, depende de dónde enganchemos la muestra, ya presenta sintomatología depresiva. Eso significa que una gran porción, primero hay que intervenirla en términos de el problema de depresión. Luego, para poder trabajar y abordar el trastorno obsesivo. Además, que entre un 20 y un 40 de estos pacientes que presentan TOC presentan rituales mentales. O sea, eso significa que tengo que saber que con esas personas que pueden estar deprimidas y además presentar rituales mentales, lo más probable es que tenga grandes fracasos si utilizo la EPR en primera instancia sin revisar bien la cuestión diagnóstica. Importante, si ustedes pueden utilizar una escala que se llama EVOX, que es una escala que mide los síntomas obsesivo-compulsivos, es YBOCS, EVOX. Básicamente es una escala que la presenta la Universidad de Yale. Bien, y que en muestras clínicas la proporción de pacientes con formas sintomáticas diferentes de los rituales de verificación y limpieza ha sido cercana al 56%. Entonces, tenemos que tener todas estas variables en cuenta para saber a la hora de decir cuándo tengo que aplicar la EPR y cuándo no. Entonces, teniendo en cuenta estos detalles, es para saber cuándo puedo tener mayor efectividad a la hora de poder utilizar la exposición con prevención de respuesta. ¿Cómo hacemos los pasos para la aplicación? En una cuestión muy sencilla, el primer paso es un establecimiento de una línea base. ¿Qué es lo que nos permite esta línea base? Especificar de forma precisa las conductas de evitación a modificar, identificando su duración y su frecuencia, así como los estímulos que le evocan. Por lo tanto, ya lo que empiezo a trazar en algún sentido es esta
relación contingente que tienen estos elementos. Entonces, yo en la línea base ya puedo empezar a especificar cuáles son los comportamientos, ¿bien? Qué duración tienen, ¿bien? Y con qué frecuencia se realizan, ¿bien? Las conductas compulsivas. Vamos a dotar al cliente de una explicación en torno al porqué de su problema, haciendo hincapié específicamente en que a mayor evitación, mayor ansiedad, y si lo podemos lograr, la capacidad de poder habituarlo a sentir incomodidad, es muy probable que la ansiedad vaya poco a poco, lentamente disminuyendo y el sujeto no se alarme cuando sienta síntomas de ansiedad que son naturales, esperables y normales de cualquier persona. Establecer una jerarquía, tenemos que decir ahora, vamos a hacer una cuestión que va de menor a mayor, de los rituales en función del grado de ansiedad al que se asocian, tanto en frecuencia como en duración. Por lo tanto, voy a utilizar una escala, como se puede utilizar en la desensibilización sistemática, que es la de USAs o de unidades subjetivas de ansiedad. Entonces, yo le voy a pedir al sujeto cuáles son los rituales o cuáles son las cosas que le generan mayor nivel de ansiedad. ¿Bien? 4, voy a hacer un establecimiento de una segunda línea de base en donde le voy a pedir al cliente que durante un tiempo determinado trate de controlar la ejecución de los rituales, o sea que por lo tanto que no los realice, ¿bien? Intentando reducir estos mismos, lo que va a permitir a nosotros saber cuál es la capacidad de autocontrol que tiene este individuo con respecto a esto. Puedo encontrar con los que tengan menor jerarquía de ansiedad eh, que el sujeto tenga mayor autocontrol, pero puedo encontrarme que no. Entonces, eso me va a permitir una autovaloración de dónde tengo que partir en el nivel de jerarquía. A mayor nivel de autocontrol que tenga el sujeto y mayor posibilidades de habituación en la ansiedad, mayor posibilidades de efectividad vamos a tener porque lo estamos exponiendo de alguna forma al éxito de lograr contrarrestar un problema que en general tiene una duración bastante importante, como les decía, una media de 10 años, que suele producir también depresión. Entonces, importante esta cuestión. Exposición gradual a situaciones reales, ¿sí? De acuerdo a la jerarquía que hemos establecido. Las exposiciones deben hacerse de forma jerarquizada y en vivo, de acuerdo al nivel de ansiedad y el grado de autocontrol del cliente, aumentando progresivamente el control de la ejecución del ritual. Entonces yo puedo empezar, digamos que en la línea de base, el sujeto me dice que logra controlar durante 5 minutos esto, bueno, yo voy a tratar de que lo controle durante 10, y luego durante 15, y luego voy a extenderme a media hora, y así sucesivamente hasta lograr que haya una habituación al nivel de ansiedad. Puede no ser gradual también, sino que se expone la situación sin jerarquía y principalmente cuando el nivel de ansiedad no es suficientemente elevado, lo cual ocurre en algunos individuos. En el sexto paso lo que vamos a hacer es establecer actividades que resultan reforzantes para el cliente que ha dejado de realizar o no ha realizado debido a su problema. Claramente hay un montón de cosas que el TOC empieza a imposibilitar porque las personas dejan de hacer cosas producto de las obsesiones que los atormentan. 7, va a ser necesario intervenir terapéuticamente mediante instrucciones muy precisas para evitar que las personas del ambiente contribuyan al mantenimiento de los rituales, que por lo general es algo que suele ocurrir de manera natural. No, pobrecito, bueno, hacelo, no te preocupes por esta vez. Entonces, que hay que darle las instrucciones de que entiendan que cada vez que la persona realiza el ritual, en vez de producir calma con respecto a su problema, lo que está haciendo es aumentar el nivel de ansiedad a la siguiente vez. Posibles problemas que podemos tener: que el cliente no pueda reducir espontáneamente los rituales, que el cliente no realice las tareas, este puede deberse a que no fueron explícitas o que supongan un nivel de ansiedad demasiado elevado para el cliente, que los familiares o individuos formen parte del medio habitual del cliente y no sigan las instrucciones terapéuticas, es decir, estas personas que nos sabotean de alguna manera las estrategias que estamos realizando. Y podemos utilizar el revisar cuál era el objetivo de la tarea, si se ha pretendido reducir los rituales de gran frecuencia y elevado nivel de ansiedad, o si hubo una falta de autocontrol.
Entonces yo tengo que saber si me largué en la jerarquía algo demasiado difícil para que el cliente pueda resolver, o por el contrario, el problema es que yo no medí muy bien cuánto autocontrol tenía esta persona. La segunda solución es operativizar al máximo las tareas, por escrito si es necesario, o en el caso de un nivel de ansiedad elevado, se revisa la jerarquía construida y la combinación de parámetros considerados. ¿Qué significa esto? Que tal vez estoy haciendo una jerarquía que ha saltado algunos escalones y va desde algo que puede generar 50 de ansiedad a algo que genera 80 de ansiedad. Y entre eso no hay un paso intermedio. Por lo tanto, siempre es importante lograr establecer un escalonamiento que le facilite a la persona poder, que no le resulte tan dificultoso esto de ir acostumbrándose a superar las jerarquías que le estamos planteando como tratamiento. Lo último que vamos a hacer, obviamente con la familia, es explicarle el problema del cliente, por qué se comporta así y qué es lo que lo está manteniendo, cuál es el circuito mantenedor del problema. Como ya les dijimos, la compulsión es una respuesta a la obsesión que genera un gran nivel de ansiedad y se utiliza para poder calmarse. Cuando se puede comprender esto, es más fácil que los clientes y los familiares no refuercen estos circuitos que han sido mantenidos a lo largo del tiempo. Característica del terapeuta, claramente tenemos que tener un muy buen manejo del trastorno obsesivo compulsivo, ha de ser directivo, de tal manera que pueda controlar en todo momento la realización de las tareas, así como el seguimiento de instrucciones terapéuticas, y para esto les voy a subir un video en el cual van a poder hacer una guía con un caso clínico de un muchacho que padece de trastorno obsesivo compulsivo y que hay una terapeuta que realiza este tipo de tratamientos con gran éxito. Que tenga un buen manejo en la construcción de jerarquías al objeto de controlar de forma correcta los diversos parámetros a considerar para cada ritual. Entonces, nosotros tenemos que ir construyendo conjuntamente con el cliente una jerarquía que sea lógica. Y debes saber combinar apropiadamente la investigación, o sea, es decir, poder recuperar datos, y la persuasión con el refuerzo, o sea, tenemos que ser personas insistentes y ser bastante firmes a la hora de poder plantear, como van a ver con la terapeuta que les voy a mostrar en el video, cómo esta necesita firmeza para que la persona realice aquellas cosas que le pueden llegar a resultar sumamente incómodas y que no las haría de ninguna otra manera si no es por nuestra propia insistencia. Características del cliente. Sería deseable claramente que tengamos un cliente contemplativo preparado, claramente, si no, difícilmente lo podemos hacer, por lo tanto tiene que tener alguna capacidad de autocontrol. Es importante que posea una elevada motivación para el tratamiento, por lo tanto ya tenemos que estar en una etapa en donde hemos superado, si es que es necesario, el tratamiento para la depresión, tener que hacer una muy buena definición y una muy buena concientización acerca de los problemas que le acarrea, la solución que está utilizando para resolver su problema, un compromiso claro de tener que realizar las tareas que vamos a llevar a cabo en la etapa de acción para poder producir los cambios luego en la etapa de mantenimiento. Con esto finalizo la explicación de la técnica de exposición con prevención de respuesta. Espero que haya sido lo suficientemente clara. Cualquier duda, cualquier cosa que quieran aportar, pueden dejar comentarios, ya sea en los foros, pueden dejar comentarios en el video, pueden dejar comentarios en el correo electrónico o los podemos revisar, como siempre, en la hora de consulta en los días viernes a las 10 de la mañana. Bueno, los dejo, cuídense, nos vemos pronto.